Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes aquí en España. Bienvenidos a este webinar organizado por la Cátedra Universidad Politécnica de Madrid Clarke Modet de Propiedad Industrial e Intelectual sobre las últimas novedades en América Latina y Europa en materia de propiedad industrial y propiedad intelectual, y que se lleva realizando con éxito desde los últimos 5 años. Dada la limitación de tiempo, me gustaría ya pasar sin más dilación a Santiago Mata para que nos explique en qué va a consistir este webinar. Buenas tardes, buenos días y seguro que va a ser un excelente webinar. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos, buenos días. El objetivo del webinar... Perdona, Santiago, ¿te puedes activar la cámara? Es que no podemos verte. Perfecto. Bueno, son las cosas del directo, ya sabéis. ¿Ya se ve la cámara, Pilarín? Sí, adelante. Perfecto. Bien, pues el objetivo del webinar no es otro que detallaros los hitos más importantes que acontecieron el año pasado, en 2020, en materia de propiedad intelectual, y también repasar lo que nos viene en el 2021. Como veis ahí, lógicamente nos vamos a detener en los países en los que Clarke Modet tiene presencia física, y no serán otros sino los expertos de cada uno de los países los que van a dar cuenta un poco de los principales hitos que han acontecido. El formato va a ser, como vais a ver, muy rápido, muy directo. Va a ser como un telediario dando paso a cada uno de los países, y el objetivo va a ser que cada uno de ellos, sin entrar al detalle, porque si alguno de vosotros quiere más detalles sobre alguno de los temas que se van a mencionar o incluso quiere hablar con alguno de nuestros expertos, podrá hacerlo, no hay más que solicitarlo a través del email. Nosotros os mandaremos un email y os mandaremos también un enlace a este vídeo y la presentación. Como digo, yo voy a dar paso a México, México dará paso a Brasil, Brasil a Chile, Chile a Argentina, y acabarán nuestros compañeros de España dando detalle de los temas más relevantes tanto en España como en Europa. Como digo, va a ser rápido, dinámico, espero que os guste, y sin más dilación doy paso a nuestro compañero en México, José Miguel. José Miguel, todo tuyo. Muchas gracias, Santi, y por supuesto muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este webinar. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es José Miguel Mena, director de Servicios Jurídicos en Clarke Modet, y bueno, sin más, comenzamos. El 6 de junio de 2020 entró en vigor en nuestro país la adhesión al arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, y con esto México se vuelve el primer país de habla hispana en Latinoamérica que se une a este sistema. Entre cuestiones importantes que hay que considerar al momento de designar a México es, por un lado, no hay aplazamiento de la publicación, es decir, las solicitudes en México se publicarán tan pronto concluya el examen de forma. Existen requisitos especiales relativos a la unidad del dibujo del modelo, por lo cual siempre sugiero contactar a especialistas locales para una asesoría previa. Y bueno, la duración máxima de esta figura en nuestro país será de 5 años renovables hasta un máximo de 25 años contados a partir de la fecha de registro internacional. Por otro lado, luego de meses de negociación entre México, Estados Unidos y Canadá, el 1 de julio de 2020 entró en vigor el TEMEC, estableciendo reglas más claras, modernas y homologadas en el trámite y protección de derechos de propiedad industrial, además de comprometer a las partes a robustecer sus procedimientos de enforcement y reforzar las medidas en fronteras para detectar, interrumpir y en todo caso sancionar de manera expedita la importación de productos falsificados, que bueno, pues es un problema aquí en nuestro país. Como resultado de las obligaciones impuestas y como parte del paquete de reformas relacionadas con el TEMEC, se expide una nueva ley aquí en nuestro país, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entra en vigor el 5 de noviembre del año pasado, abrogando así a nuestra antigua Ley de la Propiedad Industrial. Esta nueva ley, por supuesto, contempla cambios muy importantes para marcas, patentes y litigio de propiedad industrial, pero bueno, por temas de tiempo enlistaré aquellos que considero más importantes. En tema de marcas, quizá las cuestiones más relevantes sea la simplificación del trámite de registro por el cual el INPI emitirá un único oficio que incluya objeciones de forma, fondo y oposiciones, agilizando significativamente el trámite de registro de marcas en nuestro país. De igual forma, el plazo de vigencia de 10 años renovables de una marca ya no será contado a partir de la solicitud, sino a partir del registro.
Y finalmente ya nos impone la obligación a los titulares de inscribir licencias, lo cual a mí me parece que es muy bueno, pues reduce los riesgos de caducidad de algunas marcas. Para patentes, los cambios más importantes, por un lado, es una regulación más clara para la práctica de solicitudes divisionales, por ejemplo, plazos y restricciones para presentar divisionales voluntarias, la prohibición de presentar voluntariamente divisionales de divisionales, entre otras cuestiones. Asimismo, la nueva ley expresamente contempla la cláusula volar y también contempla el ajuste de vigencia de las patentes cuando el trámite exceda 5 años contados a partir de la solicitud y dicho retraso sea atribuible exclusivamente a la Oficina de Patentes. Y en temas de litigio y observancia, bueno, la nueva ley contempla caducidades parciales de marcas y nulidades parciales de marcas y patentes. Ya se puede reclamar daños y perjuicios, ya sea a través de una acción civil o ante el INPI mediante un incidente. Y al final también la ley ya contempla un procedimiento de conciliación dentro de los procedimientos de infracción. Siguiente, por favor. Y para terminar, bueno, listaremos rápidamente las cuestiones que deben considerarse para este 2021. Primero que nada, en tema de marcas y de conformidad con la nueva ley, solamente los registros otorgados a partir del 10 de agosto de 2018 tendrán la obligación de declarar uso al tercer año de registro y en caso de no presentar esta declaración, bueno, la marca caducará de oficio. Por otro lado, desafortunadamente el reglamento de la nueva ley aún no ha sido publicado, lo que significa que el anterior seguirá vigente y a mi entender esto podría provocar algunas contradicciones o dificultades en la interpretación de muchos de estos cambios. No obstante, estimamos que el nuevo reglamento sea emitido y publicado en el primer semestre de este año. Y bueno, para finalizar, el 14 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia en México emitió una sentencia muy relevante por la cual ordena al INPI compensar la vigencia de una determinada patente de conformidad con la interpretación armónica del Telecan y la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, en donde se establece un mínimo de 17 años de protección de una patente a partir de su otorgamiento. Esta sentencia no es vinculante, pero definitivamente abre la posibilidad de compensación para las patentes que hayan sido solicitadas antes del 1 de julio de 2020 y cuyo trámite haya durado más de 3 años. Bueno, por mi parte sería todo. Cedo la palabra a mi estimado colega de Brasil, Ricardo Boclin. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Hola a todos. Mi nombre es Ricardo Boclin y soy el director de Servicios Técnicos y Jurídicos de Clark Monet en Brasil. Les hablaré de los hitos que ocurrieron en 2020 y los esperados para este año en Brasil. Para empezar, confirmo que en el año pasado entró en vigor en Brasil la Ley de Protección de Datos, pero las empresas brasileñas aún están adaptándose a ella. Con relación a las marcas, en octubre celebramos el primer año de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid en Brasil para la protección internacional de las marcas. Los solicitantes no residentes suelen designar a Brasil con más frecuencia en sus solicitudes internacionales de marcas. Sin embargo, los residentes en Brasil aún utilizan muy poco el sistema de Madrid. Creemos que ellos pueden beneficiarse mucho más, ya que el 95% de las solicitudes de marcas presentadas en Brasil son de solicitantes residentes y la mayoría de los países de destino de las solicitudes brasileñas son países miembros del Sistema de Madrid. En 2020, la Oficina de Marcas y Patentes brasileña, la INPI, permitió también la cotitularidad para las solicitudes de marcas por la vía nacional, lo que ya era aceptado para las solicitudes vía Protocolo de Madrid. Respecto a las patentes, debido a la pandemia, se creó un nuevo procedimiento acelerado para examinar las solicitudes de patentes relacionadas con el COVID-19. Ese procedimiento debe durar hasta junio de este año. Año pasado también se creó un nuevo procedimiento acelerado para examinar las solicitudes de patente cuya tecnología está disponible en el mercado brasileño. Finalmente, en julio, el proyecto de la INPI para combatir el backlog de solicitudes de patentes alcanzó su primer año y 50% de las solicitudes de patentes que se insertaron en el proyecto fueron resueltas. El próximo slide. Para 2021 se espera el final del proyecto para combatir el backlog. Esperamos que las solicitudes de patentes
no sean más otorgadas en plazos muy extensos. Aún en patentes, el mes pasado se inició la fase 2 del PPH, que presenta novedades, pero quiero enfocarme en la posibilidad de ahora utilizar no solo la patente otorgada en el país de la prioridad reivindicada en Brasil. O sea, está permitido usar solicitudes de patente otorgadas en países que reivindiquen la misma prioridad de la solicitud brasileña, siendo que la solicitud otorgada y la prioridad deben ser países con acuerdos PPH firmados con Brasil. Con respecto a las marcas, se espera que entre en vigor el sistema multiclase para solicitudes por la vía local en Brasil, ya que para las solicitudes del Protocolo de Madrid se aceptan las multiclases. Aún es probable que la INPI comience a informar a la OMPE sobre posiciones presentadas en Brasil, ya que en la actualidad los solicitantes que designen a Brasil deberán acompañar el desarrollo de sus solicitudes de marcas en la Oficina de Marcas y Patentes brasileña para tener conocimiento de una eventual oposición presentada. Finalmente, el presidente de la INPI anunció el año pasado en un webinar local que este año el gobierno brasileño debe desarrollar negociaciones para añadir al arreglo de la Haya sobre el sistema internacional de dibujos y modelos industriales. Muchas gracias a todos y entrego ahora al siguiente ponente, Diego Acuña, consultor de servicios jurídicos de la Clarke Monet Chile. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por su asistencia a este webinar. Mi nombre es Diego Acuña, consultor de servicios jurídicos de Clarke Monet Chile, y les voy a hablar un poco de las novedades legislativas en nuestro país. Como un primer hito normativo tenemos la incorporación de Chile al Protocolo de Madrid, que fue recientemente aprobada por la Cámara de Diputados del Parlamento y que se encuentra ahora en trámite legislativo para pasar al Senado. Fue aprobada por 97 votos a favor y solo 1 en contra, así es que se espera que sea aprobado dentro de lo que resta del año. Yo creo que los beneficios de este sistema de registro internacional son conocidos por todos, principalmente un ahorro considerable en tiempo y el dinero, tanto para los solicitantes como para los titulares de estos registros marcarios. Y cabe señalar que con respecto a Chile, la Oficina de Registro Nacional, que es el INAPI, ha sido mundialmente reconocida como una oficina muy eficiente y muy rápida además en la tramitación de estos registros de marcas comerciales, y por ende esperamos que no tenga ningún tipo de contratiempo al momento de implementar este sistema. Sin perjuicio de lo anterior, hemos podido detectar algunos riesgos que debemos advertirle a nuestros clientes al momento de utilizar este sistema en nuestro país. Por ejemplo, la necesidad de diseñar una estrategia de protección marcaria adecuada a las necesidades de cada cliente y además una capacitación para el uso correcto de este sistema. Junto con lo anterior, se hace necesaria una vigilancia de los registros y solicitudes nacionales, toda vez que resulta bastante esperable un incremento de las solicitudes que provengan desde el extranjero, lo que en definitiva no va a hacer más que incrementar la litigación y la necesaria defensa de estos registros previos en nuestro país. Finalmente, es necesario advertir respecto de la dependencia del registro internacional frente al denominado ataque central dentro de este periodo de 5 años siguientes al depósito de la solicitud, que es otro riesgo que siempre es necesario advertirle a los usuarios de este sistema. Siguiente slide, por favor. Ahora bien, con respecto al proyecto de nueva ley de propiedad industrial de nuestro país, este también se encuentra en el último trámite legislativo en el Congreso, debería aprobarse dentro de lo que resta de este año, y bastaría únicamente la redacción del reglamento correspondiente. Como novedades o hitos, dentro del tema de marcas comerciales se incorpora lo que es la caducidad de registro por falta de uso, que era una deuda en la cual se encontraba nuestro país, toda vez que la legislación actual no la contempla. Por otra parte, se eliminan ciertas categorías de marcas que habían sido una creación nacional, tales como las marcas de establecimientos comerciales e industriales, que con la nueva normativa van a pasar a ser marcas de servicios en clases 35 y 40 respectivamente. Y en temas de observancia se incorpora el nuevo delito de falsificación marcaria, que esta vez contempla una pena privativa de libertad y no únicamente una multa a beneficio fiscal como contempla la normativa actual.
En temas de patentes de invención, se incorpora la patente provisional que otorga al solicitante una prioridad por 12 meses para poder presentar la patente definitiva. Se establece un límite a las protecciones suplementarias, tanto en la reducción del plazo para solicitarlas, que pasa de 6 meses a solo 60 días, y además se limita el plazo de protección, que en definitiva no podrá nunca ser superior a 5 años, y en materia de observancia de patentes se establece una nueva acción de usurpación de patente que otorga al afectado la posibilidad de obtener la transferencia del registro y además indemnización de perjuicio, y no solo la nulidad del registro de patente como ocurre con la normativa actual. Finalmente, en temas de dibujo y diseño industriales, se establece un procedimiento abreviado sin examen de fondo, pero que como contrapartida no habilita al titular para poder ejercer acciones legales en contra de terceros, salvo que se realice este examen de fondo, y se aumenta el plazo de protección desde una vigencia de 10 años a una de 15 años de protección. Siguiente slide, por favor. Finalmente, en Chile, respecto al nuevo proyecto de ley de protección de datos personales, también se encuentra en primer trámite constitucional ante el Senado de la República, con suma urgencia en su tramitación. Dentro de los antecedentes de este proyecto viene a adecuarse la normativa nacional a estándares internacionales, tales como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, o GDPR, y todo esto en el contexto de los avances tecnológicos que han ocurrido en los últimos años y que en definitiva no habían hecho más que disminuir la eficacia de la normativa vigente. Los principales riesgos detectados de la implementación de esta nueva normativa son principalmente las multas a las cuales podrían exponerse los infractores, que van en un rango entre los $3.500 hasta los $700.000, y en casos extremos incluso podría llegarse a la suspensión del tratamiento de datos. Los dejo ahora con mi compañero de Clark Modet Argentina, Marcos Santibáñez, que les va a hablar de las novedades legislativas de ese país. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Diego. Bueno, encantado de estar acá. Yo soy Marcos Santibáñez Vieira, soy director de Servicios Técnicos y Jurídicos de Clark Modet Argentina. Bueno, la primera novedad es relativa al proceso de ratificación del acuerdo del Mercosur con Unión Europea. Se trata de un acuerdo que lo que busca es establecer un régimen que regule algunas cuestiones relacionadas con el comercio entre los dos bloques y que contiene varias disposiciones relacionadas con PI, entre otras materias, ¿no? La importancia de este acuerdo viene dada porque incorpora por referencia varios tratados que aún no han sido incorporados al derecho interno argentino, entre ellas las del Arreglo de Madrid y su protocolo. Se ha circulado un texto en principio, ¿no? Así fue como se llamó, que es un primer borrador de acuerdo final, el 28 de junio del 2019, y si bien las negociaciones continúan y el texto podría sufrir alguna modificación, el siguiente paso ya sería que lo firmen los presidentes de los 4 estados miembros permanentes o incumbentes, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y luego que sea ratificado de manera interna a cargo de cada Congreso, de cada Parlamento Nacional. No hay todavía un escenario claro y la situación de pandemia y de cuarentena que hubo en varios países ha obligado a rever agendas, ¿no? Pero bueno, no llamaría la atención que se siga avanzando durante este año en este acuerdo, y en caso de aprobarse y de incorporarse, importaría un avance significativo respecto de los derechos de PI por las disposiciones que contiene. Siguiente slide, por favor. Viene el tema del PCT, del Patent Cooperation Treaty. Argentina no es aún parte de este tratado que implementa un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger invenciones en los países miembros. Hoy cuenta con más de 150 estados miembros el PCT, y gran parte de la región sudamericana forma parte de este tratado. Si bien el tema se discute y analiza en nuestro país en sectores especializados, todavía no se verificaron avances a nivel decisivo, con lo que todo indica que no debemos esperar grandes novedades en 2021. Y para no ser menos, Argentina también tiene novedades en materia de datos personales. Argentina tiene un régimen ya consolidado, pero que con el tiempo se ha quedado de alguna manera atrasado en relación a los avances que hubo en otras jurisdicciones, sobre todo en Europa. Se han presentado proyectos para adecuar, digamos, o para actualizar la legislación interna a los estándares del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que no han tenido todavía finalización legislativa, y el proyecto más reciente es de noviembre de 2020. De todas maneras,
En estos tiempos, y sobre todo en el último tiempo, la autoridad de control ha ido dictando resoluciones y disposiciones que fueron en la práctica adecuando el sistema. Otra novedad también sobre protección de datos personales es la media sanción del convenio 108 Plus, ¿no? o del protocolo adicional del convenio de Estrasburgo para la protección del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, con lo cual de esa forma también se va actualizando el sistema legislativo actual que hay en nuestro país. Hace poco, en relación a la ley de promoción de la economía del conocimiento, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1034 de 2020 que reglamenta esta nueva ley. Esta ley tiene como objetivo promover nuevas tecnologías que generen valor agregado, fomentar el empleo de calidad en las industrias tecnológicas y sobre todo poner mucho foco en lo que es la nanotecnología, la biotecnología, la industria audiovisual, aeroespacial, la robótica, entre otras actividades. Ya terminando, tenemos que una gran novedad fue la notificación electrónica para las solicitudes de patente. Hasta el año 2019 o principios del 2020, las notificaciones en temas de patentes eran todavía en papel. Con lo cual, a través de la resolución 191 del 2020, el INPI lo que hizo fue equiparar el sistema de notificaciones con el que existía en materia de marcas, ¿no? Entonces, ahora es todo electrónico, las notificaciones se reciben de manera electrónica y se espera que de esta manera se agilicen los plazos y los trámites y que el proceso sea más eficiente. Y por último, ya para cerrar, una novedad en Uruguay. Creo que la novedad más importante de este, digamos, de este momento es que ha salido una resolución que permite a los titulares de solicitudes de patentes que han sido presentadas desde enero de 2021 reclamar por daños y perjuicios en caso de infracción desde el momento de la publicación de la solicitud de patente. Antes era desde la concesión, con lo cual ahora se habilita, ¿no? una nueva fracción temporal para reclamar los daños y perjuicios que pudieran derivarse de cualquier infracción. Esta norma, hay que aclarar, no rige para invenciones relacionadas con productos farmacéuticos. Eso es todo de mi lado y los dejo en las buenas manos de Gabriel Marín, consultor de Servicios Jurídicos de España. Gracias, Marcos. Buenas tardes. Si hay algo que preocupa realmente a los titulares de derechos o titulares de marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios, fundamentalmente es el efecto Brexit. ¿Qué pasa con sus derechos? En primer lugar, transmitir tranquilidad respecto de aquellos derechos que ya están registrados, tanto marcas como diseños, porque estos titulares ya han visto automáticamente clonados sus derechos mediante un derecho equivalente en la oficina del Reino Unido, con una numeración diferente, una numeración previa, pero que comparte, eso sí, la numeración de la marca y diseño comunitario, y que, como digo, ha sido automáticamente clonada sin ningún tipo de gasto, sin ningún tipo de tasa adicional. Sin embargo, sí que es importante que todas aquellas solicitudes de marcas y diseños que todavía no están registradas ante la WIPO vuelvan a ser solicitadas mediante un refiling en la oficina del Reino Unido antes del 31 de septiembre de este año 2021, pagando, eso sí, la tasa adicional nacional en el Reino Unido. Respecto a las marcas colectivas y de certificación ya registradas, igualmente ningún problema. Lo único que puede que el Reino Unido nos exija sobre el reglamento de uso algún tipo de aclaración o traducción. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen mantienen su protección exclusivamente en el Reino Unido, y para que queramos que tengan efecto en el resto de la Unión Europea sí que se necesitará un nuevo proceso de solicitud ante la Comisión Europea. La jurisprudencia de la Unión Europea, las sentencias del Tribunal de Justicia dejan de ser aplicables para el Reino Unido, no van a ser vinculantes, y tampoco los tribunales de marca de la Unión Europea de diseños comunitarios. En la siguiente pantalla veremos otro efecto importante, que es el de las renovaciones. Todas aquellas marcas y diseños que cuya fecha de renovación sea anterior al 1 de enero del 2021 y gocen todavía de los 6 meses de renovación tardía, recomendamos que se
que renueven tardíamente para no tener que pagar la doble tasa, porque aquellos cuyo vencimiento sean posteriores al 1 de enero de 2021 sí que necesitan de una doble renovación. Por un lado, la renovación ante la WIPO y, por otro lado, la renovación de la marca o el diseño clonado ante la oficina del Reino Unido. Y con esto, pues poco más que añadir en tan poco tiempo. Les dejo con mi compañía de servicios jurídicos, Carmen Sánchez Puelles, para hablar de la patente europea con efecto unitario. Buenas tardes a todos. En principio, daros las gracias por compartir estos minutos con nosotros en las novedades de propiedad industrial. Yo voy a hablar de la patente europea con efecto unitario, más comúnmente conocida como patente unitaria. A finales del año 2019, principios del 20, nos habíamos quedado en 3 preguntas. La primera, en cuanto al Brexit, si Reino Unido participaría o no en el Tribunal Unificado de Patentes. En segundo lugar, nos habíamos quedado en la ratificación de 16 Estados miembros y luego, por último, el Tribunal Constitucional, que tenía intención de emitir un fallo en el primer trimestre. Ya en la siguiente diapositiva, con respecto a la primera pregunta, Brexit, si el Reino Unido participaría o no, bueno, ya sabéis que a partir del 1 de enero del 2021 ha finalizado el periodo de transición. Las empresas de la Unión Europea no podrán utilizar el Tribunal Unificado de Patentes para proteger las invenciones dentro del Reino Unido, pero sí que podrán hacerlo a través de la vía nacional, a través de la Oficina Intelectual del Reino Unido. En la siguiente diapositiva, con respecto a la ratificación que nos habíamos quedado en 16 Estados miembros, vemos que a partir de ahora el ratificado serían 15, porque el 20 de julio del 2020 Reino Unido lleva a cabo todos los preparativos con respecto a la retirada del proyecto del acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Y es muy importante porque la decisión del Reino Unido de no participar en el sistema de patentes significa el tema de la división central del Tribunal Unificado de Patentes, que en un primer momento se pensaba que iba a estar en Londres y ahora se trasladaría probablemente a Italia o Países Bajos. En la siguiente diapositiva, en esta, vamos a ver 3 fechas claves con respecto a qué ha pasado con el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Vemos que el 26 de noviembre el Parlamento Federal Alemán aprueba el proyecto del acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Es muy importante tener en cuenta que para que entre en efecto, para que sea efectiva la patente europea con efecto unitario, el acuerdo sobre el Tribunal Unificado entrará en vigor, lo que requiere la ratificación de 13 Estados miembros participantes: Francia, Alemania e Italia, que sustituye a Reino Unido. Y ya por último, en la siguiente diapositiva, como habíamos dicho, la siguiente diapositiva, por favor, aquí. El 28 de diciembre es importante destacar que el Tribunal Constitucional ha informado, bueno, que se han presentado 2 recursos. Hay 2 recursos, con lo cual la ratificación del Tribunal Unificado de Patentes se vuelve a detener nuevamente. Eso ha sido todo por parte de las últimas novedades con respecto a la patente unitaria, y doy paso a mi compañero Álvaro Ramos, que os va a hablar de las novedades en la protección de datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, hemos estado viendo la cantidad de países de Latinoamérica que se están adecuando a nuestro reglamento europeo de protección de datos, ¿no? Yo os quiero contar muy rápido, porque no quiero gastar el tiempo, un poco qué es lo que ha pasado, ¿no?, con el reglamento desde que llegó, ¿no? Y la principal novedad del 2020, sin duda, ha sido el COVID, ¿no? El COVID provocó una situación especial, ¿no?, en el que nos planteábamos si se podían tratar o no esos datos de salud y datos sanitarios, ¿no? Se hablaba de consentimiento, se hablaba de distintas bases legitimadoras. Al final ha sido aplicable la cordura y se ha hablado de una base legitimadora como podría ser el interés público, ¿no?, para tratar esa tipología de datos, quitando un problema que era completamente accesorio, ¿no?, en un problema tan grave como era el COVID, ¿no? Sin ninguna duda, otro de los grandes hitos que hemos tenido en el año 2020 y que ahora tiene esos efectos en 2021 ha sido el tema de las cookies, ¿no? Todos nos estamos dando cuenta ahora mismo cómo determinadas páginas web que tienen cookies nos llevan a un
banner intermedio en el que nos obligan o nos proponen, ¿no? el que podamos configurar esas cookies de la manera que queramos, ¿no? Sin duda, uno de los resúmenes del 2020 ha sido que existe una mucha mayor concienciación en las compañías en cuanto respecto al tratamiento de datos de carácter personal, y es probable que venga, por desgracia, dado por las grandes sanciones que se están viviendo en protección de datos, ¿no? Ya tenemos sanciones millonarias, cosa que no teníamos antes. Tenemos ya sanciones millonarias en España, por supuesto que en Europa ya las había, y estas sanciones van a ser muy relevantes, y son muy relevantes, y es el principio, ¿no? O sea, que al final, sin duda, tenemos que tomarnos el tema de protección de datos muy en serio. Como hitos principales y relacionados un poco con el tratamiento de datos, lo que tenemos como principal novedad es la anulación del Privacy Shield, del escudo de privacidad, y, por supuesto, el Brexit, ¿no? Que el Brexit ha provocado que ahora el tratamiento de datos de carácter personal, cuando se envían datos a Reino Unido, se considere una transferencia internacional de datos. Por lo tanto, habrá que cumplir con las exigencias para la realización de transferencias internacionales de datos. Como novedades, tenemos una propuesta de reglamento de gobernanza de datos y una propuesta de reglamento de servicios digitales y mercados digitales. Y muy importante, que tenemos un proyecto, y que probablemente esperemos que esté este año, que es el proyecto del e-privacy. Y ese e-privacy probablemente nos dé mucha luz respecto al tratamiento de datos de carácter personal en relación al envío de comunicaciones electrónicas comerciales. No me alargo más y doy paso a mi compañera Rosario Echeverría. Muchísimas gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos. Soy Rosario Echeverría, directora de Servicios Jurídicos en Clark Modet España, y quiero explicaros muy brevemente qué es Horizonte Europa, el nuevo programa de inversión en investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021 a 2027. En línea con programas anteriores, lo que pretende es reforzar las bases científicas y tecnológicas de la Unión Europea e impulsar la innovación, la competitividad y el empleo en Europa. Dotado con un presupuesto de más de 100.000 millones de euros, representa sin lugar a duda el mayor esfuerzo en financiación de la investigación realizado por la Comisión. Y en él, los derechos de propiedad industrial y muy especialmente la gestión estratégica de estos intangibles es clave para mejorar la valoración de las propuestas, asegurar el correcto funcionamiento del proyecto y lograr una explotación adecuada de los resultados. El programa sigue fundamentado en 3 pilares: la ciencia excelente, la difusión mundial o el desafío mundiales y la competitividad industrial europea, y la Europa innovadora. Destacamos en este pilar la constitución del Consejo Europeo de Innovación como una ventanilla única para promover de manera proactiva la innovación y la investigación disruptiva y de vanguardia, con proyección de expansión y que resulte demasiado arriesgada para lo que es la inversión privada, teniendo en cuenta que el 70% del presupuesto destinado a este pilar se va dirigido a las pymes. Entre las novedades del programa, destacar el relativo a la ciencia abierta para lograr una mejor difusión y explotación de los resultados, bajo el principio tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, lo que implica que el acceso abierto a los datos de la investigación será la norma general, permitiendo excepciones derivadas de los intereses legítimos de los beneficiarios, entre ellos, lógicamente, incluido la explotación comercial, y otras limitaciones legales derivadas de la protección de datos personales, privacidad, confidencialidad, secretos empresariales, intereses competitivos de la Unión Europea, seguridad y derechos de propiedad industrial e intelectual. Los beneficiarios gestionarán los datos de la investigación bajo los principios de FAIR, facilidad de búsqueda, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Y además, el programa de trabajo puede prever, cuando esté justificado, la obligación adicional de uso de la nube europea de ciencia abierta para almacenar y dar acceso a los datos de la investigación. En relación a las normas de protección y explotación de resultados, en líneas generales se mantiene lo establecido en el Horizonte 2020. En este sentido, los beneficiarios serán propietarios de los resultados que hayan generado, estableciéndose una cotitularidad en los supuestos en que no pueda establecerse la contribución respectiva de cada beneficiario o cuando no pueda separarse para solicitar, obtener o mantener la protección. Los beneficiarios deben de proteger adecuadamente teniendo en cuenta el interés de la explotación comercial, pero también los intereses legítimos de otros beneficiarios. En lo que se refiere a la
explotación, este es un factor fundamental. De nuevo, Europa quiere que los esfuerzos de investigación revierten de manera inmediata en el tejido productivo, logrando una economía mucho más competitiva e innovadora. Para ello, los beneficiarios harán todo lo posible por explotar los resultados de la innovación, directa o indirectamente. Y si realizados los mejores esfuerzos en el periodo establecido en el Grant Agreement no han conseguido esta explotación, podrán utilizar la plataforma online identificada en ese acuerdo para que terceros puedan tener acceso a esos resultados y proceder a la adecuada explotación. Al igual que ocurría en el Horizonte 2020, también se establece un derecho de objeción a favor de la Comisión respecto de aquellas transferencias o licencia exclusiva de resultados realizadas por un beneficiario que ha recibido una financiación si la transferencia o la licencia exclusiva es a una entidad sita en terceros países no asociados y se considera que puede ser no ajustada a los intereses de la Unión Europea. Este derecho de objeción, sin embargo, puede ser eximido si se demuestra por escrito que se han adoptado las medidas de salvaguardia necesarias para los intereses de la Unión Europea. Igualmente, a los efectos de seguimiento y definición de los resultados, se podrá permitir el acceso a la Comisión para ver cómo son los datos de explotación y divulgación obtenidos en los distintos proyectos. Y asimismo, dentro del Grupo de Seguridad Civil para la Sociedad, a las instituciones nacionales también se les puede dar acceso a esos resultados a fin de que puedan determinar la aplicación y monitorización de sus políticas. En definitiva, muy importante tener en cuenta la gestión de los derechos de propiedad industrial, tanto en el acuerdo del Grant Agreement como en los acuerdos de consorcio y durante todo el ciclo de vida del proyecto. En la fase inicial, con la identificación del background y su protección, durante el desarrollo, con una adecuada gestión de los derechos de acceso y de su confidencialidad, la protección de los resultados para hacer visible la publicación y explotación de los mismos dentro del plan de explotación que debe de acompañar al programa de trabajo. Y recordad que los derechos de propiedad industrial y el secreto empresarial son la fórmula básica para mantener la competitividad de los resultados. Y sin más, agradeciendo vuestra atención, paso la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias, Rosario. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Soy Juan Manuel Muñoz, soy profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente también soy vicerrector adjunto de Innovación y Transferencia y director de la OTRI de la UPM. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los ponentes por ponernos al día en las últimas noticias sobre la propiedad industrial e intelectual. Creo que ha sido un resumen muy valioso para todos los que trabajamos en el mundo de las ideas, ¿no? Creando ideas, tanto en la universidad como en la empresa, porque nos facilita mucho nuestro trabajo luego de gestión de la transferencia, ¿no? Quiero agradecer a Clarke también por la labor que hace desde hace muchísimos años, ¿no? Para promover esa transferencia de conocimiento y poner en valor económico a las ideas, teniendo en cuenta que la idea de por sí no vale, no tiene valor, ¿no? Hasta que no se comercializa, hasta que no se transfiere, ¿no? Y luego también pues quiero agradecer a la cátedra Clarke Modet, la UPM, por la colaboración con la universidad a través de la cátedra y bueno, creo que en estos últimos años, bajo la dirección de Miguel Holgado, que está presente también en este webinar, al que agradezco sinceramente su dedicación, se han hecho pues, eventos y trabajos muy interesantes, ¿no? Como este tipo de webinars, el webinar con la Secretaría de Estado de Innovación del Gobierno de España el año pasado, los premios Clarke a tesis doctorales, que el año pasado tuvo más de 50 candidaturas de toda Europa, Latinoamérica, en la última convocatoria. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en los próximos años conjuntamente, ¿no? En la investigación y en la difusión de temas de propiedad industrial e intelectual. Y bueno, poco más. Invito a los asistentes a estar atentos a las próximas convocatorias de eventos de la cátedra y reitero mi agradecimiento a Miguel, a los ponentes y a todo el personal de Clarke Modet que ha formado parte de la organización del evento. Tienen en el chat los datos para poder descargarse las presentaciones que se han mostrado durante el webinar. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos.